La tumba del amado, de Mateo Doré. Tras un año de comenzar a vivir en mi mazmorra, una mujer solía entrar diariamente a ella, armada hasta los huesos. Yo la veía pasar por un largo pasillo, poco iluminado por unas antorchas. Ella no me notaba ahí, recostado en la oscuridad. Aunque no había mucho que notar, hay que decirlo. Ella por otro lado, era hermosa y seria, blanca como mis propios huesos, de cabello tan oscuro como los pasadizos de este abismo, de valor varonil pero de cuerpo y aire femenino. Llevaba una espada tan larga como mi fémur y un escudo redondo de madera. Sentía siempre fuertes deseos de hablarle, pero hubiera sido inútil. Tampoco podía acercármele o seguirla de lejos para asegurarme si estaría bien por sí sola. ¿Pueden culparme? Muchos de los que entran a mi mazmorra lo hacen acompañados, por muy buenas razones. No obstante, mi cuerpo yacía parcialmente enterrado bajo tierra. Además de haberme acercado a ella me hubiese quebrado con la fuerza de su espada. Y con esas consideraciones en mi mente, no hice esfuerzos vanos por moverme. En una ocasión, cuando la vi atravesar mi pasillo, tenía, sin embargo, una profunda expresión de tristeza mientras sostenía un ramo de flores. Me pareció un extraño artículo para llevar en aquella mazmorra, pero considerando todas las extrañezas que seguramente vivían más adentro, en las profundidades, no le presté atención. No obstante, cuando la vi salir, encontré la calidad de su rostro como si hubiese llorado a mares allá adentro. En aquel momento sentí una indecible curiosidad, pero al mismo tiempo un deseo enorme, casi infinito, de consolarla, de apapachar aquella tristeza. Pero ¿qué podía ser yo? Un monstruo cavernoso, un cadáver viviente. Después de aquella vez, la vi haciendo lo mismo muchas veces, entrando y saliendo de la mazmorra, entrando con un ramo de flores, pero saliendo sin ellas. Su melancólico comportamiento era insoportable para mis huesos. Quería saber qué ocurría con ella. Hasta que un día entró ella, siempre tan bella, cargando una especie de cruz de granito. Pensé, cavilé y reflexioné por algunos minutos qué podía significar. Luego, me sentí bastante estúpido por no haber comprendido. Por supuesto, construí allí una especie de tumba para algún amado fallecido. En muchas ocasiones vi exploradores entrar, pero nunca salir. Los trasgos que viven allá son pequeños, pero en grandes cantidades son irremisiblemente mortales. ¡Ah! Viles criaturas, salvajes y vulgares. A diferencia de nosotros los esqueletos, que conocemos el valor del silencio a fuerza de no tener lenguas, y conocemos además la cortesía y la filosofía, pues con tanto silencio no se puede hacer otra cosa que pensar todo el día. Claro que en aquel entonces yo no conocía a mis compañeros esqueletos. Pensábame ser el más desgraciado de todos los seres. Y jamás, en mi eterna vigilia, me atreví a moverme o a lastimar a otro ser viviente. En fin, ella siguió entrando a la morra, de vez en cuando y de cuando en vez. Siempre parecía ansiosa de encontrar algo, pero salía decepcionada y cabizbaja. Disculpe, bella dama, ¿qué busca con tanto esmero? Quizás pueda ayudarla. Le hubiese dicho con mucho gusto que la lleva a dejar su bello y glorioso mundo y pasarlo al hogar tan tétrico. Yo supuse en aquel momento que el mundo superior era mucho más hermoso que el nuestro, pues nosotros no conservamos los recuerdos de las vidas pasadas. Hasta donde sabemos, nacemos cuando un nigromante nos despierta.
Su despreciable magia nos dio fuerza a miembros que ya no tienen músculos, convirtiéndonos en una cruda, grotesca imitación de lo que alguna vez fuimos. Cuando sentí la vida regresar a mi cuerpo putrefacto, decadente, decidí quedarme tendido en vez de servir al nigromante. Así, me dejó en paz y se introdujo más profunda en la mazmorra para revivir a más cuerpos. Con cada salida que ella hacía de la mazmorra, más deprimida se la veía. La hediondez podía ser la causa de su malestar, o bien algo mucho más profundo. Luego comprendí que era la desesperación de no encontrar lo que se busca. Pero en aquel entonces continuó haciéndome fantásticas, múltiples conjeturas, hasta que finalmente la vi, pero no como las veces anteriores. Ahora iba vestida de negro, tan pálida como un cadáver, sin armadura, espada o escudo, completamente inofensiva. Si yo hubiese tenido corazón de hombre que se me fue arrebatado con la muerte, este se hubiera detenido al mirarla. Pasó con lentitud a mi lado, absorta en sus pensamientos, tan divina, tan diáfana. Por mi parte, yo me temía lo peor. Nadie debía entrar desarmado, y mucho menos ella, que parecía tan delicada y débil. Temí aquel momento que nunca la volvería a ver salir. Por primera vez, la primera vez en tantos años, sentí aquella estremecedora, imposible de evitar, aquella fuerza que me compelía a moverme. Debía decirle de alguna forma que saliera de la mazmorra, o por lo menos que se armase mejor. Seguramente el camino me encontraría algún arma que pudiera darle. Incluso una triste roca podría servir. Concentré todas mis fuerzas en mis brazos y piernas, apisonadas bajo roca y tierra. Poco a poco fui emergiendo de mi pequeño agujero. Desde siempre la había visto en el pasillo desde abajo, cual gusano grande y espacioso. Pero en aquel momento se mostró ante mis ojos cuán estrecho era en verdad. Como hasta el momento no había usado mis piernas, caí inmediatamente. Cómo no me quebré en pedazos, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que uno de mis dedos se desprendió de mi mano derecha. En aquel momento de desesperación, de salvaje movimiento, no me detuve a recogerlo. Sentí arrastrándome el cuerpo y la seguí, arrastrándome poco a poco, siguiendo el rastro ligero que vaya dejando. En mi arrastre comencé arrastrando mis piernas. Luego, mis rodillas sirvieron para gatear. Y finalmente mis pies sirvieron para tambalearme de una pared a otra, hasta que pude mantenerme firme. Y sin embargo, no fue difícil seguir su rastro. Los ecos de sus pasos también me ayudaron. Curiosamente, y hasta ese momento, me di cuenta que de mi mano se aferraba una daga antigua, puesto que de tanto tiempo sin haber usado mis manos, éstas se sentían crispadas todavía. ¡Qué buena suerte! Un arma para dársela, pensé. Finalmente llegué al final del rastro. Me encontré en un pasillo iluminado únicamente por unas velas alrededor de lo que parecía ser un pequeño altar. Justo frente a este altar estaba arrodillada ella, todavía sin notar mi presencia. Me acerqué tanto como pude, estirando mi mano, que pude haberla tocado. Y solo en ese instante, solo en ese preciso momento, se dio la vuelta. No se horrorizó con mi presencia, como yo hubiese imaginado al principio. Me miró con unos ojos muertos, cansados de llorar. Notó la daga en mi mano, pero no hizo ningún esfuerzo en arrebatármela.
todo eso me atemorizó bastante. Si no me temía, si no me defendía, si no se defendía a ella misma, ¿acaso no planeaba salir nunca? ¿Cuánto debía haber amado a ese ser viviente para abandonarse en el mismo lugar de su muerte? Ella esperaba su final por parte mía. Yo, en cambio, armándome de valor, coloqué la daga sobre mis manos y se la ofrecí. Quizás ella no había visto antes un monstruo que mostrara tanta cortesía, pues se quedó petrificada del asombro. Finalmente tomó la daga y, tras observarla un poco, las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos. Su rostro se encendió como una antorcha. Exclamó un nombre y se echó a llorar en mi pecho. ¡Oh, Erin! ¡Oh, mi Erin! Sollozaba ella. Mis plegarias fueron escuchadas. Metió sus dedos entre mis costillas para sostenerse. La abracé con cariño y en esa posición permanecimos horas, que en realidad debieron ser minutos. Pobre viviente, qué dolor más grande que tuviera que recurrir a un sucio y desagradable cadáver para consolarse por su difunto. Y por alguna razón me repugnaba que aquella piel tan blanca y suave, tan hermosa y pura, estuviese en contacto con mi cuerpo polvoroso, decadente. Ay, pero ella no pareció importarle. Una vez que terminó de llorar, cansada ya como estaba, la aparté de mí. Desde que pudiera indicarle el camino de salida, ella me arrastró hacia la tumba que había puesto en el interior del pasillo. Grabado en una pequeña cruz estaba el nombre de Erin Leondola. Alrededor había velas, una cama de flores y un anillo dorado. Se colocó el anillo en su dedo anular, agarró mis manos buscando algo entre mis dedos. Me miró con curiosidad. Entenderá el oyente que contar esta experiencia es algo difícil. En esa curiosidad que me miraba, no dijo ni una sola palabra. Entonces me mostró que en el mango de mi daga estaban grabadas las siglas EL. Después de varios minutos de reflexionar, de cavilar, de lucubrar el significado de aquellos gestos, por fin se entendió, por fin pasó por mi cabeza hueca a qué se debía su entusiasmo y qué era lo que había estado buscando tanto tiempo en las cavernas. No puedo describirle al oyente el extraño entusiasmo que recorrió mis huesos. ¿Era yo acaso ese Erin? ¿Era yo el objeto de su búsqueda, que ella buscaba con tanto denuedo y esmero? No podía serlo, pensé en aquel momento, porque si en alguna vez lo fui, no podía recordarlo. Por querer comprenderla, le hubiese dicho que yo era Erin en verdad. Quise indicarle que se quedara quieta mientras yo buscaba mi dedo perdido. A pesar de mis señas, me siguió temerosamente hasta mi antiguo lugar de reposo. Ahí se asombró de que yo, su amado, siempre hubiese estado tan cerca de ella sin que me notara. Pero es natural. Yo hacía no mucho tiempo que empezaba a ser un esqueleto, probablemente a causa del horrendo trabajo de los trasgos, que devoran toda la carne que encuentran. Dejando mis pensamientos sobre esas viles criaturas de lado, encontré mi dedo entre la tierra. Al levantarlo, un objeto pesado cayó al suelo, un anillo que alguna vez fuese dorado. Tomé la mano de la mujer y le di el anillo.
Esperaba que de esa manera comprendiera mi situación. Yo no podía ser su amado. ¿Cómo podía serlo si no recordaba nada? Era como si nunca hubiese sido él. Ella, sin embargo, desconocía por qué arte se despierta un cadáver, pues el alma no permanece en el cuerpo, sino que se desvanece en el quién sabe dónde. ¿Quién era yo entonces? Se los diré, un inmundo cuerpo erosionado por el polvo de los años. Regresamos a la tumba que ella me hizo. Al llegar al hermoso recinto, me recosté detrás de la cruz, sobre la cama floral. Quizás esto le comunicó mi intención, pues se quedó mirando con una sonrisa que apenas podía sostener. Entre lágrimas, después de limpiárselas, se colocó mi viejo anillo en el dedo, se quitó el suyo y me lo dio. Se despidió de mí, acariciando los duros relieves de mi cráneo. Sonrió con tanta dulzura. Con gusto yo le hubiese agradecido el gesto. Aceptó mi vieja daga y desapareció en la oscuridad de la caverna. Desde entonces, no la he vuelto a ver. De vez en cuando y de cuando en vez, voy a visitar a mis compañeros esqueletos en el fondo de la mazmorra. Es tristemente peligroso que humanos me vean en compañía de ellos. Yo no comparto, a diferencia de ellos, el desdén que sienten por los vivientes. Al fin y al cuento, los vivientes también se volverán polvo. Muchos de los exploradores que vinieron después encontraron mi tumba y me vieron allí, tendido. Comprendieron, en aquella escena de sobrenatural reverencia, que yo no era más que un torpe y pobre muerto, digno a saber de Dian, del reposo eterno, y no del todo indigno del amor.